mi esposo Paul y yo emprendimos juntos dos grandes viajes: casarnos y construir nuestro hogar familiar. Construir nuestra casa fue el mayor compromiso financiero que había hecho, y se convirtió en un símbolo de nuestra dedicación compartida. Soñábamos con hacer incontables recuerdos ahí, pero a pesar de mi profundo apego, ya he dejado ir todo lo que alguna vez te perteneció. Es difícil entender que algo tan monumental como nuestra casa familiar pudiera alguna vez desaparecer de nuestras vidas. Nos casamos hace 5 años y comenzamos a construir nuestro hogar al mismo tiempo. A lo largo de los años, realizamos pagos constantes de la hipoteca, y aún puedo recordar el olor fresco de nuestra casa nueva, acompañado de la cálida sonrisa amorosa de Paul. Imaginábamos una amplia sala de estar llena de luz matutina que entraba por las ventanas grandes. Ambos contribuimos al diseño de nuestra casa, y Paul tomaba en cuenta mis preferencias en cada etapa. Me emocionaba especialmente la cocina empotrada, y elegí cuidadosamente la ubicación de las ventanas. Los domingos, alrededor de la 1 p.m., el sol entraba perfectamente, creando un ambiente sereno en el que podíamos relajarnos, o incluso dormirnos un poco, con el aroma de café llenando la habitación, encapsulando lo que para mí era la esencia de la felicidad. Construir esta casa soñada fue un gasto considerable, pero me sentía profundamente agradecida por todo el trabajo duro que nos permitió estos momentos de dicha. Cuando nos aprobaron la hipoteca, sentí una gran satisfacción por lo que habíamos logrado juntos. Paul compartía ese orgullo de corazón. Sin embargo, solo un mes después de completar nuestra casa, una llamada inesperada de mi suegra, Sofía, lo cambió todo. Viviendo sola y con dificultades, nos dijo: ahora que su casa familiar está terminada, me gustaría mudarme con ustedes. Si sigo viviendo sola en esta casa deteriorada, podría enfermarme. Solo había visto a Sofía brevemente antes de casarnos, y no éramos muy cercanas. La idea de que se mudara con nosotros cuando apenas nos estábamos acomodando en nuestra vida como recién casados me inquietaba. Paul entendió mis preocupaciones y me tranquilizó: Ellen, sé que sería abrumador para ti si mi mamá se mudara con nosotros. Hablaré con ella y le explicaré que no es posible. Agradecí la consideración de Paul y su disposición a resolver la situación. Cumplió su palabra y le habló a Sofía, quien no se mudó con nosotros. Sin embargo, 3 años después, tras el nacimiento de nuestro primer hijo, Sofía se acercó de nuevo. ¿No es difícil manejar al bebé y los quehaceres tú sola?, preguntó. Si me mudo, puedo ayudarte. La vida con un recién nacido era realmente un desafío, y tenía planes de regresar al trabajo, así que la idea de tener un poco de ayuda parecía más práctica esta vez. Acordamos que se mudara, con la condición de que ayudara con el cuidado del bebé y las tareas domésticas. Al principio, Sofía fue diligente, haciéndose cargo de tareas como la ropa y las compras. Su presencia fue sorprendentemente útil, y empecé a sentirme un poco culpable por haber dudado de ella. Sin embargo, este entusiasmo pronto desapareció. En una semana, Sofía comenzó a desatender sus responsabilidades, descansando apenas Paul se iba al trabajo y descuidando a nuestro hijo incluso cuando le pedíamos ayuda. Mi confianza en ella empezó a deteriorarse conforme su compromiso flaqueaba. Paul intentó hablar con ella sobre esto, pero Sofía solía desviar la responsabilidad o buscar simpatía, a veces incluso culpándome. Solo está siendo muy estricta, argumentaba, pero Paul se mantenía firme. La razón por la que vivimos juntos es para que nos ayudes, le recordaba. Sin embargo, este patrón hizo que fuera cada vez más difícil mantener la armonía en nuestro hogar. Con el tiempo, Sofía no solo dejó de ayudar, sino que también empezó a mostrar irritación hacia nuestro hijo, lo cual aumentaba mi ansiedad. Finalmente, le dije a Paul: no me siento cómoda con ella cerca de nuestro hijo, creo que debería mudarse. Comprendiendo mis preocupaciones, Paul comenzó a buscarle un departamento a Sofía, pero antes de que se mudara, ocurrió un incidente alarmante. Un día, no encontré a nuestro hijo donde lo había dejado dormido. Tras una búsqueda frenética, descubrí a Sofía afuera con él. Solo quería presumir a mi nieto. No te preocupes tanto. Se encogió de hombros, sin que le importara mi angustia. Furiosos, Paul y yo decidimos que era hora de que dejara nuestra casa. Ha pasado 1 año desde que se mudó. Nuestro hijo celebró su primer cumpleaños y dio sus primeros pasos. Pero luego ocurrió una tragedia.
Paul sufrió un accidente fatal mientras regresaba del trabajo. Perderlo de forma tan repentina me dejó devastada, sin palabras y abrumada por la tristeza. En el funeral de Paul, en medio de una tristeza tan profunda, no podía dejar de llorar, preguntándome cómo podría criar a nuestro hijo yo sola. Sofía se acercó, y su saludo reflejaba la pena compartida que esperaba. Hola, Ellen, ¿cuánto tiempo sin vernos? Nunca pensé que nos volveríamos a encontrar así, dijo, su dolor de madre evidente en su voz, tratando de mantener la compostura. Respondí, debo ser fuerte, aunque sentía mi corazón roto. Es tan repentino, añadí, apenas en un susurro. Sin embargo, nuestra conversación tomó un giro inesperado. Dado que la casa familiar pertenecía a mi hijo, se supone que debo heredarla, ¿no? ¿Y podrías dejar los muebles también?, preguntó. Sus palabras me parecieron fuera de lugar, y me quedé atónita. En lugar de lamentar a Paul, comenzó a hablar de sus derechos sobre la casa y su contenido. Incluso si eso fuera cierto, ¿qué pasa con la hipoteca?, cuestioné, intentando que la conversación volviera a su cauce. Vas a pagarla, ¿verdad?, respondió sin rodeos. Apenas podía creer que estaba sacando el tema en el funeral. Este no es el momento, Sofía. Estamos aquí para recordar a Paul, dije, esforzándome por mantener la calma. Pero es importante, insistió. Su falta de sensibilidad me llevó al límite. Basta, Sofía. Si no puedes respetar este momento, por favor vete, dije con firmeza. Ella cayó en silencio y se retiró. En las semanas que siguieron, mientras lidiaba con el funeral y la cremación, me concentré en reconstruir mi vida. Tenía un hijo que criar, y el dolor no podía consumir mi vida. Volví al trabajo, equilibrando mi empleo con las tareas del hogar y el cuidado de mi hijo, quien había empezado a ir a la guardería. A pesar de los desafíos, estaba decidida a crear un ambiente estable y cariñoso para él. Un día, después de recoger a mi hijo, llegué a casa y me encontré con una escena impactante. Mis pertenencias estaban tiradas cerca de la entrada como si fueran basura. Mi ropa, mi escritorio y mis cosas de trabajo estaban apiladas de cualquier manera. Afortunadamente, los objetos más valiosos, como el televisor y el refrigerador, estaban intactos. Un trabajador de mudanza se acercó, entregándome una factura. Confundida, intenté entender la situación y pronto me di cuenta de que Sofía había orquestado todo esto. ¿Estaba dentro de mi casa? Me apresuré a la puerta, pero no se abría. Ella había cambiado las cerraduras. Frustrada, la llamé. ¿Qué es esto? Sofía, ¿entraste a mi casa sin permiso y tiraste mis cosas? Su voz fue fría. Ya no eres de la familia, Ellen. Sal de aquí antes de que te denuncie por allanamiento. Espetó antes de colgar. Impactada, recogí mis cosas, las llevé a un almacén y llevé a mi hijo a un hotel. Una semana después, Sofía me llamó con tono frenético. La policía vino. Están tratando de desalojarme, suplicó, irónicamente. Ahora quería mi ayuda después de haberme echado. Afirmaba que un acuerdo de divorcio póstumo cortaba todo lazo familiar y aseguraba su derecho sobre la casa. Pero sabes que no tengo nada, respondí, incrédula. Sí, y lo respeté, dijo fríamente, sin ver el daño que había causado. Finalmente le dije, si quieres quedarte, entonces paga la hipoteca restante en un solo pago. Ella protestó, diciendo que era imposible. Así que le expliqué que la casa era legalmente mía y que estaba invadiendo. Aliviada pero desanimada, colgué. Por suerte, el seguro había cubierto la hipoteca tras la muerte de Paul, lo que alivió un poco la carga económica. Días después, regresé a la casa, solo para encontrarla en ruinas. Los muebles estaban dañados, mis pertenencias personales esparcidas. Documenté todo cuidadosamente para posibles reclamos, aunque dudaba que alguna vez recibiría compensación. Para mi sorpresa, Sofía exigió 55,000 pesos por allanamiento, una muestra descarada de audacia. Lo descarté, sabiendo que yo era la verdadera víctima aquí. Pasaron 4 años, incapaz de pagar sus multas. Sofía finalmente enfrentó las consecuencias legales y fue sentenciada por malicia intencionada. Tras su liberación, me llamó desesperada, pidiendo ayuda. No tengo a dónde ir, suplicó, probablemente desde un teléfono público. Su vida se había desmoronado. Con firmeza,
Respondí, este es el camino que elegiste. Sofía, por favor, deja de llamarme. Al colgar, miré una foto de Paul y nuestro hijo, decidida a construir un futuro en paz para él. Paul habría querido que nuestro hijo creciera fuerte y autosuficiente, y estaba decidida a honrar eso. Con Sofía en el pasado, finalmente podía concentrarme en nutrir la vida que merecíamos, dejando el pasado atrás. Gracias por escuchar esta historia. Suscríbete a nuestro canal, y espero verte en nuestro próximo video.